revelado, el aterrador testimonio de un vendedor de camotes en un pueblo maldito y EMBRUJADO Joaquín, un modesto vendedor de camotes, recorría cada tarde las calles de su pequeño pueblo, un lugar que parecía atrapado en el tiempo, donde el aire fresco se mezclaba con el dulce aroma de los camotes recién cocidos. Pero cuando caía la noche y el sol se escondía tras las colinas, algo oscuro despertaba en la penumbra. Los buenos vecinos, susurrando mitos ancestrales, advertían sobre un brillo extraño en el campo, un faro maligno que atraía a aquellos que se atrevían a vender en la oscuridad. No hay nada que temer, se repetía Joaquín, aunque la ansiedad comenzaba a enredarse entre sus pensamientos como raíces espinosas, mientras las sombras se alargaban, observaba el horizonte, donde un destello vibrante emergía en la lejanía, intenso y llamativo. Esa luz, cuya existencia solo se mencionaba en las leyendas que narraban las abuelas, se alzó como un latido oscuro en su pecho. Su corazón latía con fuerza, el miedo se mezclaba con la adrenalina de su trabajo. Pero en su mente, había siempre un refugio, el amor por su familia lo mantenía a flote y ahuyentaba los vientos de la locura. Esa noche, una figura encapuchada se acercó a su carrito, rasguñando la piel de Joaquín con el aire helado que traía consigo. Las monedas que ofrecía, antiguas y tenebrosas, brillaban con una luz propia, como si llevaran consigo la esencia de lo que había sido y lo que podría ser. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, a pesar de sus vacilaciones, tomó las monedas. La satisfacción momentánea se mezcló con un sabor metálico en su boca. En ese instante, cada advertencia de sus amigos resonó como gritos de auxilio. Cuidado, Joaquín, no vendas en la oscuridad. Los espíritus te atrapan. Empezó a dudar y el aire a su alrededor se volvió denso. Mientras avanzaba con su carrito, vio sombras danzando, figuras deformes que susurraban su nombre, amenazantes. La voz de su pequeño hijo reverberaba en su mente, como un eco presagioso. Papá, ten cuidado, desesperado, dio la vuelta, pero el camino de regreso era un laberinto de sombras y murmullos. Las monedas en su bolsillo parecían brillar más intensamente con cada paso, como burbujas de un hechizo. Pudo sentir el miedo aferrándose a su corazón, aprisionándolo. Aceleró el paso, pero el terror le enseñó de que estaban hechas sus verdaderas pesadillas. Y es que, al mirar atrás, vio algo aterrador reflejado en los ojos de quienes solían ser sus amigos, una expresión de aversión, de complicidad con el horror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero ya era tarde. La oscuridad ya no era su aliada, era la prisión que había construido con sus propias manos. El roce familiar del aire se volvió un golpe helado y, con cada segundo, las sombras se arremolinaban, acercándose, acechando. En su mente se dibujaba un destino terrorífico, algo, o alguien, lo seguía, y sabía que el verdadero monstruo no era el brillo en el campo, sino la traición que había cultivado a su alrededor. Sin poder escapar del secreto de su legado, Joaquín se adentró en la noche, entrelazando su miedo con cada respiración, porque al final, el verdadero horror era un espejo quebrado que lo reflejaba a él mismo. ¿Logrará enfrentar la oscuridad que amenaza no solo su vida, sino la de su familia? Joaquín se detuvo en seco, el aire era opresivo, como si cada sombra estuviera esperando a que diera un paso más. Cuando giró su cabeza, una figura grotesca se asomó tras un árbol, sus ojos brillaban con una malicia que lo heló por dentro. No era una figura conocida, parecía una caricatura de algunos de sus vecinos, distorsionada y fea. Un grito silencioso atrapó su garganta, la figura se movió hacia él, al principio con la languidez de un sueño perturbador. Su mirada lo atravesó, y Joaquín sintió que no solo lo estaban observando, sino que lo estaban consumiendo. Una risa desgarradora, como el crujido de ramas secas, llenó el aire. Se dio cuenta de que las sombras ya no eran solo eso, eran entidades, habitantes de un mundo que nunca había querido tocar. Desesperado,
Empezó a correr, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si el terreno mismo quisiera atraparlo. Las monedas en su bolsillo pesaban más con cada paso, recordándole las advertencias de sus amigos. «Ven aquí, Joaquín», susurraban las sombras, «no podemos dejar que te vayas». Sin embargo, el verdadero horror llegó cuando su hijo apareció en su mente, su risa infantil se transformó en un grito desgarrador, imitando el eco desolador de la risa de aquellas criaturas. «Papá, vuelve», repetía el eco. ¿Pero a dónde? ¿Cuál era el camino de regreso? Un grito desgarrador hizo que Joaquín se detuviera. Se dio la vuelta, y para su horror, vio a la figura encapuchada de nuevo, esta vez más cerca, con una sonrisa de satisfacción que desnudaba intenciones malignas. «Tus pasos te han llevado a mí, Joaquín», dijo con una voz que sonaba como si arrastrara piedras. «Eres parte de esto ahora», no pudo hacer otra cosa que mirar, su mente aturdida por el terror. La figura extendió la mano, revelando un objeto extraño, un camote encarnado, con raíces negras que se retorcían como serpientes. «Este es tu legado, lo que buscas. Tómalo y acepta tu destino», susurró mientras Joaquín sentía que la atmósfera se cargaba de una energía húmeda y pesada, con una mezcla de horror y fascinación, tentado por la idea de poder salvar a su familia, sintió que su mano se movía instintivamente hacia el camote. Solo un segundo antes de que sus dedos lo tocaran, su corazón se detuvo. Imágenes de su familia y su vida juntos se acumularon en su mente, pero la voz que resonaba en su cabeza empezaba a ganar fuerza, envolviéndolo hasta que se sintió impotente ante su voluntad. Todo a su alrededor se apagó de golpe. La figura desapareció, las sombras se detuvieron y el aire se tornó opresivo, como si el tiempo mismo se había congelado. Joaquín se encontró en medio de un campo de camotes, un lugar que se sentía extraño y familiar al mismo tiempo. Los camotes, con sus luces inquietantes, parecían sonreírle. «Esto no es una elección», una voz retumbante y profunda se deslizó a través de su conciencia. De repente, un grito rompió el silencio, un grito desgarrador que provenía de un lugar distante. Joaquín sintió que su corazón se aceleraba. Era la voz de su hijo. Sin pensarlo, comenzó a correr desesperado hacia el sonido, pero las sombras lo rodeaban nuevamente, zancadas rápidas y amenazantes, susurrándole promesas de perdición. Estaba atrapado en un juego macabro del que no sabía si podría escapar. Mientras corría, el brillo del faro maligno se intensificaba, guiándolo hacia una verdad que nunca había querido descubrir. ¿Sería la verdad sobre sus amigos? ¿Sobre su legado? O peor aún, pediría un precio para liberar a su hijo. En la lejanía, una figura se erguía frente a la luz, y aunque Joaquín sentía la necesidad de acercarse, el miedo a lo desconocido lo mantenía paralizado. Una sombra se negó a moverse, un cuerpo que vibraba en la oscuridad. «Todo comienza hoy, Joaquín», resonó una voz familiar que lo hizo temblar, y así, en ese limbo de terror y decisiones imposibles, Joaquín se enfrentó a su mayor miedo, el precio de la redención. ¿Logrará descubrir lo que verdaderamente se esconde en la luz del campo o perderá la única conexión que le queda con su familia? Joaquín se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si quisiera escapar de su cuerpo. La figura a lo lejos siguió ahí, inmóvil y enigmática. El grito de su hijo resonaba más fuerte en su mente, una súplica entrecortada que le quemaba las entrañas. «Papá, ven». Cada palabra era un eco desgarrador que lo mantenía en movimiento, pero las sombras se arremolinaban a su alrededor, queriendo atraparlo en su red de desesperación. Mientras corría, Joaquín notó cómo las luces de los camotes parpadeaban al unísono, como si le advirtieran de algo que aún no podía comprender. Cuerpos de sombras se retorcían alrededor de los cultivos, al unísono con la risa macabra que no lo dejaba en paz. Todo era una pesadilla donde la esperanza y el horror se entrelazaban hasta formar una soga asfixiante. De pronto, se detuvo en un claro. A su alrededor, los camotes parecían cobrar vida, las raíces retorciéndose y los tallos inclinándose como si lo observaran. Un intenso olor a tierra húmeda se mezcló con un aroma dulzón que hacía que la piel se le erizara. Era como si el mismo campo estuviera conociendo su miedo, riéndose de él. La figura que antes permanecía silenciosa ahora comenzaba a moverse hacia él. Era como un espectro, pero ese aspecto de humano distorsionado parecía familiar.
Joaquín entrecerró los ojos. ¿No era su vecino, el viejo Ramiro? Su rostro había sido transformado en una mueca grotesca llena de sombras. Tú eres el elegido, Joaquín, dijo la figura con un tono burlón, haciendo eco del grito de su hijo. Ven a jugar, participar en nuestra fiesta de la muerte. Un escalofrío recorrió su espalda. No. Déjame en paz, gritó Joaquín, pero sus palabras se perdieron en el aire, tragadas por la risa que resonaba como un tambor del horror. Sí, el viejo Ramiro había vendido camotes una vez, pero no era normal. Las historias del pueblo venían a su mente. Hombres y mujeres desapareciendo, un trato oscuro entre ellos y los cultivos malditos, un nuevo grito. La figura se acercaba más, de forma amenazante. ¿Podría ser posible que esta sombra fuera no solo el reflejo de sus temores más profundos, sino también el ruido de la culpabilidad que le pesaba? Eres uno de nosotros, Joaquín. Esa carga en tu bolsillo, te eligió, decía la voz burlona mientras apuntaba hacia su mano, donde aún sentía el peso de las monedas. Joaquín sintió que el sudor le resbalaba por la frente, y por primera vez, el terror se convirtió en desesperación. ¿Por qué no podía recordar cómo había llegado a este lugar? Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar que había ignorado las advertencias de sus amigos. La voz de su hijo seguía llamándolo, y le daba fuerzas para seguir. Solo necesitaba encontrarlo. Con cada zancada, los camotes comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran ganando vida, sus raíces contribuían a mantenerlo donde estaba. Las sombras sonaban cada vez más cerca, sus risas resonando en su mente. Estás perdido, Joaquín. Aquí, el tiempo no tiene sentido, decía la figura de Ramiro, mientras sus ojos centelleaban con un brillo siniestro. Un resplandor repentino iluminó el claro. Joaquín se volvió hacia su entorno y vio cómo la luz parecía atraer a las sombras, como un faro ante la tormenta. Donde está la luz, está la verdad, murmuró en un susurro lleno de temor. ¿Qué verdad lo esperaba? Miró hacia la figura que se acercaba, todavía conservando parte de la naturaleza del viejo Ramiro, pero mucho más. Todo era un espejismo entre lo humano y lo monstruoso. Con sus piernas temblando, Joaquín supo que esta no era solo una prueba de valentía, sino un intento por sacudir las cadenas que lo ligaban a esos recuerdos oscuros. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para liberar a su hijo? Sin embargo, una última pregunta se formaba en su mente, apuñalándole. ¿Había algo de verdad en esto, o era todo parte de una trampa macabra? Mientras una sombra se abalanzaba sobre él, Joaquín comprendió que el precio de la redención era más caro de lo que había imaginado. ¿Sería este el momento de saberlo todo, o se encerraría en la oscuridad para siempre? Una ola fría de terror lo invadió, y todo se oscureció cuando la risa se truncó en el chillido de su hijo. ¿Qué le aguardaba en la próxima revelación? La oscuridad lo envolvió como un manto pesado. Joaquín se sintió caer en un abismo interminable, un vacío donde los ecos de risas se desvanecieron, dejando solo el latido frenético de su corazón. Un grito desgarrador interrumpió el silencio. «Papá». Era su hijo, resonando con una urgencia que rebotaba en su mente. Finalmente, tocó tierra. Estaba de pie, no en el claro, sino en una especie de laberinto que se formó entre los camotes. Las plantas se alzaban como torres amenazantes, sus hojas brillando con un brillo irreal bajo una luna llena que parecía observarlo. Desconcertado, Joaquín intentó orientarse, pero cada rama y sombra parecían moverse, reirándose de su confusión. «Santiago», gritó, su voz quebrándose. Caminó a tientas hacia lo que creía era la dirección de la voz. Sin embargo, esa dirección parecía evanescente, como si el mismo terreno se lo impidiera. Las raíces resbaladizas se aferraban a sus pies, intentando jalarlo hacia abajo. La risa había regresado, ahora más fuerte, un coro siniestro que lo rodeaba, burlándose de su desesperación. Una luz débil brilló a su izquierda. Con esperanza renovada, se lanzó hacia ella, empujando el terror a un lado. «Santiago», volvió a gritar, sus pulmones ardían con cada palabra. La luz titilaba, casi como si resistiera su acercamiento. Podría ser su hijo. Al acercarse, sintió el aire cambiar. Un frío helado le atravesó el cuerpo. Allí, en el centro de aquel resplandor, había una figura. Un niño,
de espaldas, con cabello desordenado y una chaqueta roja que le sonaba a Joaquín. Por un momento, su corazón se llenó de alivio. Sin embargo, la figura se giró lentamente. El rostro que encontró no era el de su hijo. Era una caricatura de su infancia, ojos vacíos y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. ¿Qué quieres, papá? La voz salió como un susurro en un eco distorsionado, alzando el terror en Joaquín. Era Santiago, pero no completamente. Un reflejo, un eco. La risa retumbó a su alrededor nuevamente, inundando el espacio con una energía perturbadora. No. Eres un monstruo, gritó Joaquín, sintiendo como su cuerpo se paralizaba por el miedo. Aquellos ojos vacíos lo observaban, despojándolo de su voluntad. De repente, un dolor intenso golpeó su pecho. La sombra del viejo Ramiro volvió a aparecer, esta vez más cerca, más definida. La vida del niño es la moneda más valiosa, susurró, pero su boca no se movía, como si las palabras fluyeran de la misma tierra. Tu sacrificio es necesario. Él nunca escapará. Joaquín retrocedió, perdiendo el equilibrio y cayendo. Las raíces se aferraron más fuerte. No puedo dejarte ir. Eres mío. La figura, o lo que quedaba de ella, rió, una risa que distorsionó la realidad. Al chocar contra el suelo, se dio cuenta. Había algo más, un eco de un pacto. Su mente comenzó a recordar fragmentos distorsionados de recuerdos, rostros de aquellos que habían desaparecido. La relación extraña entre su vecino y los cultivos. El precio que se pagaba en silencio por ser elegido. ¿Qué has hecho?, murmuró Joaquín, su voz quebrándose al abordar el horror. No hay más regreso, respondió la sombra de Ramiro. La risa se elevó a un clamor infernal, desbordando la atmósfera, mientras los camotes crecían más y más. El suelo se partió, como si reclamara a su hijo, con un esfuerzo sobrehumano. Joaquín se puso de pie, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. No podía perder a su hijo. Con una determinación nueva, se lanzó hacia el centro de la luz. Algo lo llamaba, un destello de verdad escondido en la penumbra. Si iba a enfrentar el horror, que fuese ahora. De repente, el claro se agitó. Las sombras comenzaron a retorcerse, el camino se oscureció, y un rugido de viento gélido amenazó con desgarrarlo todo. Mientras la figura de Ramiro se desvanecía, un último grito le llegó a los oídos. Ven a jugar. Joaquín comprendió que estaba a punto de desatar algo mucho peor que la pérdida de su hijo. Tendría que decidir, un sacrificio por otro. ¿Pero quién? ¿Su hijo o él mismo? En un giro de desesperación, se lanzó al abismo, esperando que la luz ocupara el lugar de la oscuridad y que el sacrificio valiera la pena. Así, entró en la caverna de lo desconocido, donde el horror verdadero comenzaba a revelarse. ¿Podría salir de este laberinto? ¿O se convertiría en una sombra más, atrapada para siempre en las raíces de los camotes malditos? Un intenso frío invadió el cuerpo de Joaquín al caer en lo desconocido. Se levantó rápidamente, su corazón palpitando aceleradamente mientras intentaba orientarse. Las raíces a su alrededor parecían moverse, vibrando con una energía oscura que parecía reírse de su desesperación. El laberinto de camotes lo mantenía atrapado, las plantas creciéndole en cada esquina y bloqueando la salida. Santiago, gritó de nuevo, pero su propia voz le sonó vacía, perdida en la vastedad del lugar. Sin embargo, una respuesta llegó en forma de un susurro en el aire, cargada de risa infantil. Papá, ven a jugar. La voz era tentadora y perturbadora. Le heló la sangre en las venas. Desesperado, Joaquín giró buscando la fuente. La luz que lo había traído antes parpadeaba de nuevo, lo llamaba. Se lanzó hacia ella, pero cuando llegó, lo único que encontró fue un espejo oscuro en el que su reflejo se distorsionaba. Observó su cara desencajada, desprovista de esperanza. ¿Dónde estás, Santiago?, murmuró, sintiéndose derrotado. Frente a él, el reflejo del niño en el espejo se transformó. Era su hijo, pero con una expresión de temor que helaba el alma. Papá, los camotes no son lo que parecen, dijo la imagen de Santiago, su voz filtrándose como un eco lejano. No debes confiar en ellos,
Él te está utilizando. Las palabras del niño resuenan en la mente de Joaquín. Ramiro, él quiere algo de mí. Recordó a su vecino, el viejo que siempre había tenido un trato extraño con sus cultivos, el dueño del pacto oscuro. En su mente, retumbó la última frase de la sombra: la vida del niño es la moneda más valiosa. Mientras la figura de Santiago desaparecía, una risa burlona emergió de las sombras. No puedes escapar de esto, Joaquín. El juego ha comenzado. Sin pensarlo, Joaquín corrió en dirección contraria al eco de la risa, abrumado por el miedo y la paranoia. Sabía que debía encontrar a su hijo antes de que cayera en las garras de lo que estaba acechando en las sombras. Su camino se llenaba de imágenes horripilantes. Rostros de personas desaparecidas aparecían entre los camotes, miradas vacías que brindaban testimonios del destino que les esperaba. Joaquín sintió el sudor frío deslizarse por su frente, su mente era una tormenta de terror y pánico. En la penumbra escuchaba susurros, advertencias de un pacto antiguo que lo atrapaba cada vez más. ¿De verdad harías un sacrificio por él?, resonó la voz sombría de Ramiro en su cabeza. Elige, o perderás todo. La pregunta le trajo a la mente la historia de su vida. Siempre había antepuesto el trabajo y el orgullo a la felicidad de su hijo. ¿Era este su castigo? Un crujido resonó detrás de él, como un aviso de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Joaquín giró y vio una sombra moverse con una agilidad sobrenatural. Se acercaba velozmente, como un depredador a su presa. Santiago, gritó con una voz rasgada, mientras su cuerpo se tensaba, listo para correr. Pero la figura solo se detenía a unos metros, mostrando su rostro desfigurado, una mezcla de todos aquellos que habían sido consumidos por los camotes. Ven a jugar, repetía con voces múltiples, cada una más desesperada que la anterior. La opción se volvía clara y aterradora. De alguna manera debía romper el pacto o enfrentar a la oscuridad que reclamaba a su hijo. Joaquín sintió que el abismo lo llamaba de nuevo, pero esta vez, tenía que encontrar una salida, una forma de rescatar a Santiago y salir de ese laberinto corrupto. Clavó su mirada en la oscuridad que lo rodeaba, decidido a enfrentar su peor miedo. ¿Podría salvar a su hijo sin perderse en el intento? La risa distante volvió a llenar el aire, al tiempo que la tierra temblaba a sus pies. La tierra misma parecía abrirse lentamente a su alrededor, revelando sombras aún más profundas. Y en ese momento de caos, una mano surgió del suelo. Pero no era solo una mano. Era la mano de Santiago, extendiéndose hacia él. ¿Podría ser real? ¿O era otra ilusión creada por él? ¿Horror que habitaba entre los camotes? Joaquín se debatía entre la esperanza y el terror mientras avanzaba, incapaz de darse la vuelta. ¿Debía arriesgarse a ser tragado por la oscuridad o aferrarse a la oportunidad de salvar a su hijo? Santiago lloró mientras se lanzaba hacia la mano, pero el eco de la risa resonaba aún más fuerte, anunciando que el juego apenas empezaba. El verdadero terror aún no esperaba. La mano de Santiago parecía flotar en el aire, como un espejismo que prometía salvación. Joaquín no dudó más, su instinto paternal sacudía su cuerpo como un rayo. Corrió hacia la mano, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cuando sus dedos alcanzaron la pequeña mano de su hijo, una ola de frío lo envolvió. La conexión fue instantánea, pero la expresión en el rostro de Santiago no reflejaba alegría, sino pánico. «Papá, no», gritó, pero Joaquín ya había empezado a ser arrastrado hacia el abismo. Las sombras a su alrededor se retorcían, abriendo bocas como si su deseo fuera devorarlo. En un intento desesperado, Joaquín aferró con más fuerza la mano de su hijo, como si su fuerza pudiera protegerlo de la oscuridad que los acechaba. «Te tengo, Santiago. No voy a dejarte ir», su voz resonó en el laberinto, pero la calma era un lujo que ya no conocía en este lugar. Con un tirón violento, una sombra emergió bajo ellos, empujándolo hacia atrás. La risa burlona se convirtió en un grito aterrador que atravesó los muros del laberinto, resonando en su pecho. «No puedes salvarlo, Joaquín. La vida de tu hijo es parte del juego, y tú eres solo un peón». Joaquín sintió que un frío penetrante lo atravesaba, como si su propia esencia fuera absorbida por el suelo. La mano de Santiago se desvaneció poco a poco, y el chico se desvanecía entre las sombras, sus ojos llenos de lágrimas que parecían fundirse con el terror del lugar.
No. No, gritó Joaquín, arrodillándose en el suelo fangoso. La imagen de su hijo desapareciendo lo llenó de impotencia. Las raíces alrededor de él se agitaron, como si la tierra reclamara su sacrificio. Con cada susurro que brotaba del suelo, nuevas visiones aparecieron. Vio a otros padres, otros seres, atrapados en un ciclo de desesperación. Esto no es solo tu batalla, susurraba una voz familiar, pero Joaquín siguió luchando, sacudiendo la cabeza como si al hacerlo pudiera romper el hechizo que lo mantenía preso. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su tono una mezcla de desafío y súplica. Dímelo. Las risas se intensificaron, pero tras el eco de la burla, Joaquín percibió una necesidad. Una ansia de alimentarse de sus miedos. Necesitamos algo, un sacrificio, resonó la voz de Ramiro, una sombra más clara que antes, fusionándose con el miedo que habita en cada rincón de su mente. Dame lo que más amas y salvaré a tu hijo. La oferta caló hondo. La desesperación corría por sus venas, pero había una chispa de resistencia. No lo haré. No le daré nada a este lugar maldito. Voces distantes murmuraron entre las sombras, como un coro que lamentaba sus historias perdidas. Joaquín se levantó, el cabello erizado, enfrentando a la oscuridad con furia. Decidió que la vida de Santiago no debía ser un precio a pagar. Pero la tierra temblaba bajo sus pies, deseosa de tomarlo todo. Las raíces se enroscaron alrededor de sus piernas, tentándolo a rendirse. No puedo perderlo. Desesperado, Joaquín cerró los ojos y trató de recordar la risa de su hijo, su amor. Esa luz que siempre había iluminado su vida. De repente, el viejo espejo apareció frente a él, un objeto familiar que había visto en casa. En su reflejo se veía a él mismo, pero también una imagen de Santiago, riendo y batiendo sus pequeños brazos, ajeno al horror que lo envolvía. Santiago, gritó, su voz ahora llena de determinación. Voy a luchar hasta el final. Voy a salvarte. Con un rugido de energía, Joaquín se lanzó hacia el espejo, dispuesto a romper la ilusión que lo mantenía cautivo. Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba, pero un destello de esperanza brilló en su pecho. Sin embargo, la risa sombría resonó aún más fuerte, y con un último grito, las sombras se agitaron. ¿De verdad crees que puedes escapar? El juego no ha terminado. La voz se desvaneció, dejando un eco aterrador en su mente. Mientras el espejo se rompía en 1000 pedazos, Joaquín no sabía si había hecho lo correcto, ni si el precio que debía pagar sería demasiado alto. Lo único que le quedó fue la fantasmal visión de su hijo desvaneciéndose en la oscuridad, y entonces vio algo moverse entre las sombras. No era solo Ramiro, era algo más. Inquieto, Joaquín se preparó para lo inesperado, sintiendo que la aventura estaba lejos de concluir. ¿Qué nuevo horror le aguardaba en aquel oscuro laberinto? Las sombras comenzaron a cobrar forma, oscilando de un lado a otro como marionetas en manos de un titiritero siniestro. Joaquín, todavía temblando por la desesperación y la impotencia, se dio cuenta de que el eco de la risa no solo se desvanecía, sino que se convertía en un susurro íntimo, aterrador, que parecía venir de todos lados. Papá, mírame. La voz de Santiago atravesó las tinieblas, pero no era la voz que Joaquín recordaba. Era un lamento, una llamada al auxilio, que brotaba de una boca que no podía ver. Aquella voz, que alguna vez había sido pura, ahora contenía un terror que hacía estremecer su corazón. Joaquín dio un paso hacia la oscuridad, arrastrado por una mezcla de miedo y esperanza. Detrás de él, el suelo continuaba temblando y las raíces acechaban como serpientes amenazantes. ¿Dónde estás, hijo?, gritó, su voz resonando en una mezcla de autoridad y desesperación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al darse cuenta de que cada palabra era un eco que podía ser devorado por la maleza que lo rodeaba. De pronto, una figura se materializó en la penumbra. Era un niño, pero no era Santiago. Tenía la misma apariencia física, pero su mirada estaba hueca, vacía. No te preocupes por mí, dijo el niño con una voz sutilmente distorsionada. Él no quiere que entres. Eso es lo que quiere. ¿Quién eres tú?, Joaquín preguntó, las palabras se atoraban en su garganta, incapaz de afrontar la revelación de que su pequeño pudiera ser reemplazado por un doble.
Las sombras vienen por ti. El juego no ha terminado. La imagen del niño empezó a desvanecerse, pero los ojos vacíos seguían clavados en Joaquín, como agujas que perforaban su cordura. No, gritó Joaquín, extendiendo la mano, pero la figura se desvaneció en una neblina oscura. En ese instante, comprendió que cada paso lo acercaba más a una trampa mortal. Las risas burlonas de la oscuridad se intensificaron, como un coro grotesco que celebraba su sufrimiento. ¿Qué vas a hacer ahora, Joaquín?, susurró una voz visceral. Era Ramiro, ahora más visible que nunca, alzando la mano en un gesto amenazante. ¿Dispuesto a sacrificar lo que aún te queda por salvarlo? Cuantos más te acerques a la verdad, más dolor sentirás. Las palabras retumbaron en la mente de Joaquín, cada sílaba arañando su psique. La desesperación se convirtió en una realidad aplastante, y se sintió atrapado en un laberinto de miedos ajenos. Pero al mismo tiempo, recordaba la sonrisa de su hijo, su risa iluminando incluso la noche más oscura. Nunca. No vas a quedarte con él, gritó Joaquín, el desafío en su voz resonando con fuerza a pesar del miedo que lo envolvía. Las sombras a su alrededor se encogieron, sorprendidas por su respuesta. Pero la tensión no disminuyó, en cambio, las raíces comenzaron a tirar de él, cada vez más fuertes. Espera a que la verdad se revele, murmuró Ramiro con un tono cortante. Un sacrificio siempre es necesario. Mientras las sombras expandían su alcance, Joaquín sintió un oscuro adelanto de su destino. Las visiones del pasado comenzaron a desdibujarse, y nuevas imágenes surgieron, padres llorando, seres perdidos, víctimas de la oscuridad, todos clamando por ayuda. Fue entonces cuando vio a su hijo de nuevo, más cerca que la última vez, sus ojos iluminando el invierno que lo rodeaba. Papá, ven, gritaron sus labios, pero la desesperación en su voz era todavía más palpable. Ya que estaba al borde del abismo, y justo cuando se acercaba, la tierra tembló aún más, como si todo el lugar estuviera a punto de colapsar. Las sombras se concentraron, midiendo su valentía. El tiempo se agota, Joaquín, resonó la voz de Ramiro, un eco que rompió el momento de esperanza. Cualquiera que roba una vida debe pagar un precio. Elige. Mientras el laberinto luchaba por engullirlo, Joaquín comprendió que debía decidir entre su vida y la de su hijo. Pero había algo más, un conocimiento que penetraba en su corazón. La verdadera batalla no era solo por su hijo, sino por toda su humanidad. La oscuridad lo llamaba, y había que tomar una decisión. Pero, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar ante el horror que lo rodeaba? Antes de que pudiera formular la respuesta, la tierra se partió en un desgarrador crujido, y Joaquín comprendió que el final era inminente. En el último instante, esas sombras parecidas a serpientes se abalanzaron sobre el donde estaría ahora Santiago. Y en ese oscuro instante, al borde de la desesperación, Joaquín sintió que la lucha apenas comenzaba. Las sombras, cada vez más voraces, deseaban más que su cuerpo, anhelaban su alma. En medio del caos, Joaquín comprendió que lo peor estaba por llegar. Mientras las luces se desvanecían, la risa burlona resonó una vez más. ¿Era la última risa o el inicio de una pesadilla aún mayor? Las sombras se abrieron de par en par, y Joaquín sintió el escalofrío recorriendo su espalda como un latigazo. El ala de la oscuridad lo arrastraba hacia su interior, cada hebra de su ser vibraba con el terror de lo desconocido. ¿Qué era lo que acechaba detrás de esas sombras? Cuando las raíces comenzaron a apoderarse de sus pies, Joaquín supo que no había tiempo para pensar. Se liberó de su parálisis, tomando un profundo aliento que le ardía en los pulmones. Miró a su alrededor, buscando alguna pista, algún camino que lo llevara a su hijo. Santiago, gritó, su voz resonando con la desesperación de un padre que no se rendiría. Pero la risa burlona de la oscuridad interrumpió su llamado, llenando el aire con un eco macabro. Era una risa oscura, clamando por su resistencia, como si se burlara de su impotencia. A su izquierda, una figura se asomó nuevamente, más marcada que antes. Era el niño que se había presentado anteriormente, pero esta vez había un brillo siniestro que iluminaba su rostro. Ellos niegan el paso, no puede salvarlo, dijo, su tono marcado por un desdén infantil que heló el corazón de Joaquín. ¿Quiénes son ellos?, gritó Joaquín,
sintiendo que la locura se acercaba. Debo hacer algo. Santiago necesita ayuda. En su voz había una chispa de rabia, una negación a aceptar el destino que las sombras parecían dictar con tanta arrogancia. El niño sonrió, pero era una sonrisa torcida. Lo que necesitas es dejar ir, dijo, y mientras lo hacía, el suelo retumbó una vez más, como si la tierra misma estuviera en agonía. Joaquín se dejó llevar por la desesperación de esa mirada, entendiendo que cada palabra del niño era un desafío a su voluntad. No me queda otra opción, gritó, y se lanzó hacia la oscuridad. En ese momento el tiempo se detuvo. De repente, las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, y Joaquín sintió una presión abrumadora que casi lo aplastaba. La tierra se retorcía como un ser vivo, y cada paso que daba se convertía en una lucha. No, murmuraba, sintiendo que el vacío lo quería devorar enteramente. Las risas se tornaron en aullidos penetrantes, un coro de voces perdidas que clamaban por una liberación que nunca llegaría. Y en medio de ese caos, recordó la sonrisa de Santiago, su abrazo cálido. Debo encontrarlo, pensó, mientras un nuevo impulso lo hacía avanzar con más energía. De pronto, un destello. Una luz tenue pero clara brillaba en la profundidad del abismo. Papá, ven, era su voz, y esta vez no era un lamento, sino una sincera súplica, casi un faro en la oscuridad. Joaquín, con una energía renovada, corrió hacia la luz, ignorando las manos frías de las sombras que intentaban sujetarlo. Voy, hijo. A cada paso, el eco de la luz se intensificaba, llamándolo, ofreciéndole una posible esperanza. La imagen de Santiago se aclaró en su mente, y el miedo se transformó en determinación. Fue entonces cuando le dio un vistazo a detrás de él. Las sombras se retorcían, frías y sedientas detrás de él, deseosas de atraparlo. La voz de Ramiro resonaba una vez más, implicando manipulación y temor. El sacrificio que debes hacer no es solo por él. En ese instante, Joaquín comprendió que el tiempo no solo se había agotado. Era una elección entre su vida, su alma y la salvación de su hijo. Las sombras podían sentir su titubeo y susurraban su nombre, arañando su mente. Pero mientras avanzaba, un nuevo terror surgió, la luz comenzó a desvanecerse. Santiago, gritó Joaquín desesperadamente, extendiendo los brazos hacia la penumbra, presintiendo que lo que estaba por venir sería la prueba más oscura de todas, y en ese preciso momento, la figura de Ramiro resurgió entre las sombras, su mirada afilada hecha de un horror antiguo. ¿Realmente crees que puedes salvarlo? Hay secretos que yacen en la profunda oscuridad de este lugar, secretos que tú mismo has creado. La risa de Ramiro se transformó en un eco de pesadilla, y Joaquín empezó a entender que la noche lo había atrapado en una red mucho más profunda de lo que jamás imaginó. ¿Cuál es el verdadero precio que debes pagar?, resonó la voz de Ramiro mientras la oscuridad lo engullía, y Joaquín supo que enfrentaría no solo a sus demonios, sino a verdades que podrían destruirlo. Cuando la última luz se apagó, solo quedó el eco de verdad en el aire, un oscuro secreto que aguardaba ser revelado. ¿Qué habría creado Joaquín que lo mantenía atado a aquellas sombras? ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio terror? La pregunta flotaba en el aire como el último susurro de esperanza. El aire se volvió aún más denso, y Joaquín sintió como las sombras lo absorbían con un apretón frío y mortuorio. No había rastro de la luz que lo guiaba, solo un vacío voraz que parecía devorar su voz. Instintivamente, sus manos buscaban un punto de apoyo en medio de la nada. Santiago, gritó nuevamente, pero el eco se perdió, tragado por la oscuridad. Los aullidos de los espectros resonaban, como si los alaridos de sus almas condenadas rodearan su ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salvarlo? La desesperación lo consumía. A su alrededor, las sombras parecían danzar, burlonas, destilando un veneno de desánimo. Ramiro, aún presente, se reía suavemente, como si disfrutara del sufrimiento de un padre atormentado. Todo esto es tu culpa, Joaquín, susurró Ramiro, su voz arrastrándose como un serpiente. Tú elegiste este destino. A veces, lo que se crea con amor, se convierte en dolor. Las palabras resonaron, como un eco de autocrítica. Joaquín sintió que la culpa lo atravesaba, un serrucho afilado que desgarraba su corazón. Las sombras comenzaron a tomar forma,
mostrando imágenes de su pasado, momentos felices con Santiago, risas que parecían ahora un cruel chiste. Ahí estaba su niño, sonriendo entre los colores vibrantes de un mercado. Pero entonces, la escena se oscurecía, y las imágenes se sucedían como fotografías en un álbum marchito, gritos, peleas, la pérdida de aquellos instantes que parecían lejanos. ¿Qué has hecho?, murmuró Ramiro, y su voz se volvió un grito desgarrador que ahogó la tibia sensación de esperanza. Basta, exclamó Joaquín, apretando los dientes con fuerza. La rabia le ardía en las venas. No puedes hacerme esto. No dejaré que me destruyas. Y con eso, lanzó un paso hacia adelante, como si rompiera un hechizo que lo mantenía encadenado a aquellas visiones. Las sombras, sorprendidas, retrocedieron por un momento, dejando entrever un sendero. La luz del faro de su hijo parecía titilar en el horizonte de su mente. Su determinación se alimentó de la brasa del amor que aún guardaba por Santiago. Voy por ti, hijo, gritó, sintiendo que la furia lo impulsaba. Fue como si al pronunciar esas palabras, la oscuridad temiera su declare, pero la risa de Ramiro volvió, cada vez más estridente. No lo entiendes, Joaquín. Para salvarlo, tendrás que sacrificar algo más que tu miedo. Tendrás que sacrificar tu propia esencia. A esas palabras, el suelo empezó a moverse, y raíces espinosas emergieron, como tentáculos dispuestos a atraparlo de nuevo. Joaquín sintió la presión en su pecho, como si 1000 manos heladas lo apresaran. La imagen de Santiago se desdibujaba, y sus letras de luz se tornaban grisácea. ¿Qué es lo que tenemos que perder realmente? Vale más la vida de mi hijo que mi propia existencia, pensó con pánico. Al mirar hacia atrás, los rostros de las sombras eran ahora rostros familiares, amigos, familiares, personas que había herido con sus decisiones erráticas. No. No, gritó Joaquín, retrocediendo ante la revelación. No puedo ser yo el que lo condene, no le haré eso. Entró en una vorágine de emociones, el miedo, la culpa y la furia se entrelazaban en una danza macabra, haciéndolo tambalear en la frontera de la locura. Las raíces lo sujetaban, y las risas se convertían en llantos de agonía. Y fue en ese instante de fragor emocional cuando una idea surgió. Si debo enfrentar esto, lo haré, pero no solo por mí, sino por Santiago. Con un grito primal que atravesó la negrura, Joaquín cerró los ojos. La oscuridad no era su enemiga, era un espejo. Comenzó a despojarse de sus miedos, de sus culpabilidades, de su orgullo, como si cada prenda que se caía lo liberaba un poco más. Finalmente, la oscuridad comenzó a aguardar, expectante. ¿Y si me enfrento a ti? ¿Qué pasará? Las voces comenzaron a murmurar, pero Joaquín ya no tenía miedo. La luz de su hijo comenzaba a volver, casi como si la oscuridad se hubiera sentido amenazada por su determinación, pero antes de que pudiera avanzar, una figura se materializó justo delante de él, era Santiago. Su rostro pálido enmarcado por el horror de lo desconocido. Papá, ¿por qué tardaste tanto? Su voz descendía del otro mundo, y Joaquín sintió que el suelo temblaba. Las sombras instaron a la figura a retroceder. No puedes quedarte aquí. Joaquín la miró, su corazón palpitando desbordado. Voy a salvarte, hijo. ¿Qué estás dispuesto a perder?, preguntó Santiago, pero su sonrisa se empezó a desvanecer, como un eco de advertencia que sonaba en el fondo de la oscuridad. Y mientras Joaquín tomaba un paso apresurado hacia su niño, comprendió que la respuesta que siempre había temido estaba por revelarse. ¿Estaba listo para pagar el precio más alto? Justo cuando sus manos alcanzaron las de su hijo, una sombra gigantesca se abalanzó sobre ellos, dejando al aire el terror de lo inevitable. La sombra se abalanzó como un depredador. Joaquín sintió el frío horror de lo inevitable cuando las manos invisibles lo atraparon, pero en ese instante, un rayo de decisión iluminó su ser. No podía dejar que el miedo lo dominara. Enfrentaría la oscuridad, no solo por él, sino también por su hijo. No te llevarás a mi hijo, gritaron sus entrañas, mientras peleaba contra las sombras que ardían de maldad. La figura de Santiago se desvanecía, pero la luz que había traído a su vida ardía fuerte en Joaquín. Su corazón latía como un tambor, resonando en cada rincón del laberinto. Voy a luchar por ti, hijo. Decidido,
Joaquín cerró los ojos y se concentró en el amor que sentía por Santiago. Aquella conexión era su ancla. Entre el caos y la desesperación, recordó las risas compartidas, las historias contadas en noches estrelladas. Con cada recuerdo, las sombras se desvanecían, titilando como luciérnagas acechadas por la luz. Si es un sacrificio lo que necesitas, entonces es mi propio miedo lo que te ofrezco. Toma eso, exclamó, sintiendo un poder desconocido fluir a través de él. Las raíces aflojaron su agarre, mientras la luz interior se intensificaba. Aquel acto de entrega, de soltar el control de su vida para liberarse de la carga del pasado, resonó en el aire como un eco liberador. Las sombras comenzaron a retorcerse, un movimiento errático, mientras Ramiro, la sombra de su vecino, se hacía presente de nuevo. Imposible. No puedes enfrentarte a lo que has alimentado. La sombra intentó aferrarse a su miedo, pero Joaquín ya estaba más allá. Mis miedos ya no me definen. No me ignorarás más. Con eso, una onda de luz brotó de su interior. Un destello que atravesó las tinieblas, empujando las formas sombrías hacia atrás, hasta que el laberinto comenzó a cambiar, las sombras convirtiéndose en recuerdos luminosos de cada vida que Joaquín había tocado. Su hijo corriendo, su abuela riendo, camaradas trabajando juntos. Papá, ven, la voz de Santiago resonó, fuerte y clara, guiándolo a su lado. Joaquín abrió los ojos y ahí estaba su hijo, iluminado por una luz resplandeciente. En ese instante de conexión pura, Joaquín sintió que podía vencer cualquier monstruo. Juntos, gritaron al unísono, extendiendo sus manos en un acto de fe y amor. La luz se intensificó, como un verano eterno, y las sombras chillaron, horrorizadas ante la verdad que se resolvía ante ellas. La luz del amor era inquebrantable, con una explosión de energía, la oscuridad se disipó. Las raíces se deshicieron, y la pesadilla empezó a evaporarse como un mal sueño. Joaquín y Santiago se encontraron en el centro del claro, rodeados de un resplandor que los abrazaba, un abrazo que significaba esperanza, familia y la promesa de un nuevo comienzo. Lo lograste, papá, dijo Santiago, su voz suave, como un susurro en la brisa. Ahí, entre abrazos, comprendió que el verdadero sacrificio no era su vida, sino el miedo que había llevado por tanto tiempo. Con eso, cada lágrima derramada se convirtió en el camino hacia su salvación. Mientras el pueblo despertaba con el alba, Joaquín supo que el legado que dejaría no sería el temor, sino el amor que los unía. La vida continuaría, reflejando la luz en cada rincón, en cada camote que vendiera. Respiró hondo, dejando que la paz lo envolviera mientras se alejaban juntos del campo maldito, sabiendo que la verdadera victoria era un nuevo comienzo. Ahora, todo lo que importaba estaba al frente, su hijo y la vida que estaban dispuestos a crear, dejando atrás las sombras. Hoy, más que nunca, Joaquín entendió que las peores batallas se pelean en el interior. Echando un último vistazo hacia atrás, sonrió. Nunca más, musitó para sí, decidido a seguir adelante. Si quieres más historias como esta y no perderte las próximas aventuras, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Da el botón de like para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental, hazlo ahora.